Vamos, buenos días queridos hermanos, vamos ubicándonos por favor, tratando de ocupar todos los asientos. Creo que vamos a poder entrar todos adentro. Ahora vamos a ver si es que hacemos un pequeño cambio solo por la parte de la palabra. Pero primero, para poder ver si es que hacemos este cambio, quiero ver que todos estemos ya ubicados, sentados, para ver cuántos sitios quedarían libres, si es que hay. Mientras tanto, le doy la bienvenida a todos los hermanos en este día. Me ponía a pensar muy emocionadamente todo lo que logró Jesús en la cruz. A veces nosotros pensamos que solamente pagó por nuestros pecados y ahora somos salvos. Pero cada vez que yo veo a cada uno de ustedes, los que conozco quizás con una mayor trayectoria, veo la mano de Dios, para comenzar con la fidelidad de Dios, ¿no? Que, como dice este cántico, nos persigue, ¿no? No nos deja escaparnos, no nos deja escabullirnos de su mano. Me pongo a pensar en los logros de Cristo en la cruz, desde el momento en que veo a algunos de ustedes que quizás no deberían estar acá por motivos de salud, por motivos de que el diablo puso la puntería en ustedes, pero no lo logró. Veo la mano de Jesús y los logros de Cristo en la cruz para situaciones como estas que digo, y no voy a nombrar nombre por nombre, pero quizás ninguno de ustedes imaginaba hace solo 4 años, 3, 2 o 5 años, que hoy estaría en la posición en la que está. No nos imaginamos, aún si lo hubiéramos calculado, aún si lo hubiéramos planificado, creo que no estaríamos donde estamos hoy. Y cuando digo no estaríamos donde estamos, no me estoy refiriendo a una posición ventajosa en lo social o en lo económico. Me estoy refiriendo a una posición ventajosa en la gracia de Dios, en el favor de Dios. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Y hoy es una mañana para poder descubrir qué misericordia ha tenido Dios conmigo hoy. Cuando veo, repito, la bondad de Dios, y voy a quizás mencionar algunos nombres rápidamente, no más. No para que nos exaltemos, sino para que podamos nosotros ser agradecidos. Y si ustedes tienen un nombre más, propónganlo. Porque en realidad yo creo que todos nosotros podríamos ser mencionados. Pero yo quizás desde acá arriba puedo ver a unos cuantos, ¿no? Cuando yo veía, por ejemplo, a Paul tocando acá, yo quizás hace unos años, ni siquiera él debería estar acá, vivo. De verdad. Pero él está acá y está vivo y está alabando a Dios. A veces nosotros nos enfocamos en el lado negativo, ¿no? A veces nosotros nos enfocamos, sí, pero él puede ser mejor. Claro, tú también puedes ser mejor. Pero está aquí y Dios lo ha rescatado. ¿Cuántos de ustedes pueden tener un testimonio así? Creo que todos nosotros, de alguna forma pequeña o grande, tenemos testimonio de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios. Amén. Muchos más. Yo creo que no voy a mencionar, repito, quizás muchos más nombres. Mi primo Gabriel, por ejemplo, aquí, sobreviviendo el dengue de una forma fuerte que le dio a él, está aquí. No solamente está vivo, sino que está aquí en la presencia de Dios para disfrutar y celebrar este día tan especial en donde celebramos y festejamos la resurrección de Jesús, pero también la muerte de Cristo previa a su resurrección. Todos nosotros de alguna forma, veo a Violeta, por ahí creo que está, no sé, veo a Jaime y Valeria, por ahí los vi. Yo creo que a veces se nos pasa por alto la buena mano de Dios milagrosa en cada cosita que nosotros hacemos o vivimos o participamos. Y ni qué decir de nuestra hermana Belisa, ¿no? Que valga la mención de que Dios ha sido tan bueno para con ella. Hoy ella quería venir desesperadamente, no ha podido. Pero el doctor le dijo, si vas a ir a un lugar donde hay muchas emociones, mejor no, porque esto puede afectar. Y obviamente esto es pura emoción, ¿no? Es ir al Señor, alabar a Dios, poder ver otra vez a tus hermanos, volver a tu casa y poder exaltar el nombre del Señor en tu casa, entre tu familia, ¿no? Porque la palabra dice que hay amigos que son más cercanos que nuestros hermanos. Yo soy testigo de eso, ¿no? Ustedes son mis amigos, son más cercanos que mis hermanos en lo natural. Y los amo. Y yo creo que cada uno de nosotros debe apreciar así también la familia de Dios. Estamos en casa y esa es una bendición. Ahora sí, ¿dónde está Lucila para que me diga cuántos asientos libres hay? ¿Alguien me puede decir, por favor, a ver cuántos asientos libres hay? Y si es que podemos o no hacer lo que había planeado hacer.
¿Tenemos sillas libres? Ya, pero acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10, 12, ¿ah? Ah, están ocupados. Están tomando café. Sí. Ah, están separando para gente que va a venir después. Mm, no sé, ¿ah? ¿Se puede o no se puede eso? No sabía, no sabía que se podía. ¿Se puede o no se puede? No, miren, Bueno, gracias a Dios, el reino del Señor no es democracia. Así que gracias de todas maneras por su noble intento de voto. ¿Tenemos sillas? No, solo 7. Ya. Vamos a hacer una cosita entonces. Eh, las personas que están afuera pueden ubicarse aquí, pueden traer sus sillas acá. Ayúdenos, sugieres. Y los sugieres de lo que es organización, los 3 que les pedí, Cristian sabe cuáles son. Vamos a cerrar todas las telas para que el aire acondicionado tenga un mejor uso y no se vaya afuera. Ya vamos a cerrar todo. Las personas que están afuera, los sugieres también, otros sugieres que son parte del equipo de Ujieres de Templo, les pedimos que apoyen a las hermanas que están afuera para que puedan pasar y no se... Paul, este ventilador hay que retrocederlo un poco más y quizás ahí también podemos poner unas sillas. Vamos a tratar de entrar y sí, los que saben hacerlo, por favor, ¿eh? Los que no saben no lo hagan, solamente los que ya saben. Ahí está Carlos, Cristian, Jacobeto, no sé quién más por ahí también sabe hacerlo. Vamos a cerrar para que el aire pueda permanecer adentro. Y hermanos, ahora sí, para que no nos estemos, cuando nos saludemos, no nos quedemos pegados por el sudor. Ni un sitio libre, por favor, queridos hermanos. Si están reservando, llamen a la persona que están reservando y que les diga la verdad. De verdad, eso de que ya llego, ya saben cómo es, ¿no? Ese es cuento chino, ya llego. Nosotros teníamos un amigo que le decíamos el ya llego, porque siempre decía ya llego. Estoy cerca, estoy en camino, estoy en el puente, ¿no? ¿Cuántos puentes hay? ¿No? Y creo que debemos nosotros ser conscientes también de estos espacios. Aquí podemos poner quizás, yo pensaba poner así, pero acá también a este lado, para que, sí, aquí también. Bien, creo que estamos entrando. Vamos a sentir un poquito más el aire acondicionado más cómodo. Tenemos un sistema levadizo de toldo lateral automatizado con inteligencia natural. No es artificial, es natural. Ahí está. Rich es inteligencia natural, totalmente natural. Bien, creo que estamos todos adentro entonces. Ahora sí. Bien. No se preocupen, no se van a chicharrar porque en realidad está prendido el aire acondicionado. Así que, Cristian, revisa por favor que esté en, como te dije, cool y auto, ¿no? Y con el mínimo en 50. Bien. Ahora sí, hermanos, tenemos hoy, de verdad yo me alegro de lo que estamos celebrando hoy porque es más que simplemente un ritual, porque es un ritual, ¿no? De hecho, sí es un ritual. O sea, la palabra dice, hagan esto en memoria, ¿no? Todo lo que es en memoria es un ritual. No hay nada de malo con los rituales siempre y cuando entendamos de qué se trata y cuál es el fondo de ello, ¿no? Le decimos Santa Cena, no porque hoy en la mañana, ayer fue, no me acuerdo cuándo, un hermano me escribe y me dice, ¿a qué hora es el culto? Entonces, si es una cena, hay que ir, ¿no? O sea, no, es Santa Cena, vamos a celebrar, ¿no? La muerte de Cristo y vamos a celebrar la Pascua y el pan y el vino, ¿no? Así que es a la misma hora, ¿no? Es una Santa Cena en la hora del brunch, digamos, ¿no? Pero no vamos a comer, no vamos a servir una comida, vamos a celebrar a través de la representación del pan y del vino. Pero antes de celebrar, antes de poder, digamos, alegrarnos por esto y recordar cada elemento y lo que representa, tenemos que tener una palabra también. Tenemos que recibir nuestra porción. Y para ello quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, al capítulo 19. San Juan, capítulo 19. Además, el ambiente así cerradito quizás se asemejaría un poquito más a un cenáculo, a un lugar en donde tuvieron la cena Jesús y los discípulos, en donde Él
se apresuró para celebrar la Santa Cena, para poder entonces morir en la cruz del Calvario, por ti y por mí, después de la cena, ¿no? Dice la palabra aquí, y estaba, versículo 29, Juan 19, 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces, estamos hablando de Jesús ya en la cruz, ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, en esta mañana nosotros glorificamos tu nombre y te pedimos que nos hables a nuestro corazón, que podamos tener una revelación que viene de ti, porque nosotros, por más que entendamos en nuestra mente, necesitamos el soplo de tu Espíritu Santo para poder entender lo que significa que ya fue consumado, ya fue completado, ya fue cumplido, Señor, todo en la cruz de Cristo, que no hay más que nosotros podamos hacer, que no hay nada que nosotros podamos mejorar, Señor, sino que tú pagaste el precio total. Nadie más pudo pagar ese precio y tú lo pagaste por completo con tu vida. Cuando tú dijiste consumado es, satisficiste todas las demandas del Padre respecto al sacrificio por el pecado. Todo fue satisfecho. Todo fue saciado cuando tú estuviste en la cruz y dijiste consumado es. Te damos la gloria, te damos la honra y te pedimos hoy, habla a nuestro corazón. Habla a todas las personas que hoy nos visitan también por primera vez. Haznos arreglar cuentas contigo si es que estamos en malos términos, Señor, porque tú deseas la paz. Tú deseas, Señor, que se rompa cualquier enemistad entre tú y nosotros. Gracias te damos, nos rendimos hoy a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Consumado es, dijo Jesús, una palabra súper importante, sobre todo para este tiempo que estamos viviendo. Tiempos en donde hay mucha turbulencia, mucha incomodidad quizás por muchos aspectos, tanto religiosos como inmorales. Estamos viviendo, repito, ayer me quedé sorprendido, ayer me pasaron ahora recién la noticia, espero que sea verdad y que no sea pues un fake news, pero aparentemente el presidente de los Estados Unidos dijo que el día 31 ya, no dijo que ya no será más, pero simplemente dijo que iba a ser el día en donde se hace ¿cómo? Sí, pero ¿cuál es el término que utilizó? Visibilidad de la corriente del género, de los transgénero. Ya no es el día de la resurrección, es el día de la visibilidad transgénero. Eso quiere decir el día que todo el movimiento transgénero se tiene que hacer visible. Creo que podría haber escogido cualquier otro día. Estamos viviendo tiempos en donde hay una guerra frontal. Ya no es una guerra lateral, tangencial, asolapada, es frontal. Y creo que tenemos que estar advertidos de esto, como hijos de Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, eso es verdad, está clarísimo. Pero nuestra lucha sí es contra huestes de maldad, es una lucha espiritual, por principios que vienen de la palabra del Señor, principios que no van a cambiar, no interesa cómo cambie la sociedad, la cultura, todo, la política, los principios de la palabra no van a cambiar. Y nosotros tenemos que estar basados en ello. Amén. Debido a la cruz, y este enunciado lo voy a decir varias veces el día de hoy porque quiero que quede súper claro, que esta sea la frase que tú te lleves hoy a casa. Debido a la cruz de Cristo, ya no luchamos por una posición de victoria, sino desde una posición de victoria. Y quiero que esto quede súper claro. Debido a la cruz de Cristo, por causa justamente que Jesús pagó el precio, ya no nos toca a nosotros esforzarnos por ser salvos, esforzarnos por obtener el favor o la gracia de Dios, esforzarnos por tener la victoria, sino que la victoria ya fue dada en ese lugar. Y por lo tanto nuestra lucha ya no es por obtener la victoria, sino desde una posición de victoria. Sigue habiendo una lucha, por supuesto que sigue habiendo una lucha, pero nuestra lucha parte de una posición ya ganadora, porque la palabra dice que somos más que vencedores. Amén. Si tú has recibido a Jesús y estás de verdad seguro de que eres un hijo de Dios, tú estás ya, como vamos a ver más adelante, sentado con Cristo. Tú ya estás en una posición de victoria. Tu victoria no está en juego, porque ya Jesús logró esa victoria. Decir que tu victoria está en juego es decir que la victoria depende de ti. No depende de ti, porque Jesús ya la compró, ya la adquirió. No depende de ti. Él ya la compró. Tú luchas, repito, desde una posición ya de victoria. Obviamente tendrás luchas, obviamente habrán dificultades, pero tu posición es diferente. Amén.
Lo primero que quiero que veamos es que durante siglos en el Antiguo Testamento se presentaban muchos sacrificios para poder tener la expiación o el perdón de los pecados. ¿Ya? Esto es algo que ya todos conocemos. Sabemos que a lo largo de cientos de años el pueblo de Israel, establecido por el mismo Señor, tenía que presentar bueyes, becerros, carneros, ovejas, tórtolas, todo tipo de animales para poder obtener expiación, obtener el perdón. Pero ¿de dónde nace esto? ¿Por qué es que esto tiene esa práctica en el Antiguo Testamento? Bueno, porque desde antes ya el Señor quería anunciar que la única manera de poder arreglar las cuentas o, digamos, pagar el precio por el pecado era a través del derramamiento de sangre. Tenía que haber un castigo. De hecho, la palabra dice de que ese era el castigo. El alma que pecare, morirá. Así de simple. Uno piensa que quizás por la gracia y el favor y el amor de Jesús eso cambió hoy. No, no cambió. Todavía sigue vigente esto. Todavía eso sigue vigente. El alma que pecare merece morir. Eso no lo podemos cambiar. En el Antiguo Testamento durante mucho tiempo, y esto para quizás seguir con este pensamiento que hemos venido hablando sobre los escudos de bronce, en este caso esos escudos de bronce representan justamente esos bueyes, esos corderos, esa sangre de animales engordados que intentaba obtener el favor total de Dios, pero no lo llegaba a obtener. De hecho, no quitaba el pecado, pero lo cubría. De eso consistía la expiación, que la sangre de este animal cubría de alguna forma el pecado. O sea, alguien pagaba el precio por tu pecado. Si tú pecabas, alguien, en este caso un animal, durante siglos, los animales eran los que pagaban el precio por el pecado de uno. ¿Está claro? Tenía que haber derramamiento de sangre. El Señor no exoneró a nadie. No es que cuando Jesús viene, Él dice, perfecto, exonerados todos, todos van a ir al cielo. No dijo eso, nunca fue así. Por eso es que dice la palabra que Él no vino a abrogar la ley. Cuando nos referimos a que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a exonerar a nadie. Él vino a pagar el precio que tú no podías pagar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en este caso los bueyes, los carneros, esas ovejas representan estos escudos de bronce tratando de imitar en una sombra de lo que vendría el oro, ¿no? La palabra dice en Ezequiel 18:4, para los que tienen a la mano esto, dice, he aquí que todas las almas son mías, el Señor está hablando, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No había una excepción, no había una exoneración, no había el alma que pecare, si es blanca morirá, si es negra no morirá, si es alta no morirá, si es baja morirá. No había, si tiene dinero morirá o no morirá, y si no tiene dinero, no había ninguna excepción. El alma que pecare morirá. Creo que todos aquí, en este lugar y en toda la tierra, caemos en esta clasificación. Hemos pecado. La Biblia dice eso, hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El primer paso, y lo estamos viendo también en los grupos pequeños, el primer paso para poder entender por qué necesito ser salvo es entender que estoy condenado. Simplemente. Entender que no lo puedo lograr por mis propios méritos. Entender que merezco la muerte. No, pero yo no soy como ese delincuente. No, no lo eres. Eres otro tipo de delincuente. Pero eres un delincuente. Eres un criminal, has cometido delito. Por lo tanto, no importa. ¿Cuántos? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuántas personas tienes que matar para ser considerado un asesino? Una nomás. Una nomás. ¿Cuántas mentiras tienes que decir para ser considerado un mentiroso? Una. ¿Cuántos mandamientos tienes que romper para ser considerado un transgresor? Un mandamiento. Uno. El más simple. ¿Cuál puede ser el más simple? ¿No mentirás? ¿No robarás? ¿Alguna vez robaste un borrador en el colegio? Ya está. Y no hay nada que puedas hacer para revertirlo. O sea, por más que tú devuelvas 100 borradores, ya rompiste la ley, ya robaste un borrador, ya eres un transgresor, ya mereces la muerte. Así de cruda es la ley. Como dice el dicho, ¿no? Creo que es en latín que dice dura lex más lex. Dura es la ley, pero es la ley. Así es. Entonces Jesús viene. No se preocupen, hay una escapatoria, por favor. Esto va a ponerse mejor.
Pero es importante que empiecen a sentir un poquito el calor de la condenación para que valoremos más el amor y el sacrificio de Cristo en la cruz, de su salvación. Así que acercarnos un poquito al infierno en ese sentido, ¿no? Empezar a... ¿No les ha pasado que a veces se acercan la mano a la cocina y sienten un poquito el calor y automáticamente la sacan? A veces es importante sentir un poquito el calor para que valoremos un poco más cómo Dios nos ha dado tantas cosas, todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Hebreos, acompáñenme a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Los primeros 4 versículos. Si no tienes Biblia, en la parte posterior los sugieres te pueden facilitar una Biblia, como siempre digo, prestada. A ver, levanta tu mano. ¿Alguien que necesite Biblia? Tenemos ahí unas cuantas, no tenemos para todos, pero si es que no alcanza, te puedo dar un consejo con mucho amor. Trae tu propia Biblia, pues, ¿no? Bien. Hebreos 10, versículos 1 al 4. Dice la palabra, presten atención porque esto habla justamente de la ley y del sacrificio, ¿no? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, di conmigo sombra. ¿Qué cosa es una sombra? Una sombra es un reflejo de algo que es lo original, de la realidad, ¿no? Casi nunca la sombra es idéntica al objeto en sí, ¿no? Siempre la sombra es una distorsión, pero siempre es del mismo objeto. Dependiendo de la hora del día, la sombra puede distorsionarse de una forma diferente. La Biblia dice que la ley es la sombra, ¿no? Aquí está exactamente, dice la ley, tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, no es exactamente el objeto, es la sombra. Por lo tanto, dice, ¿no? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede, no puede. Es una sombra. Una sombra no te puede tocar. Una sombra no te puede hacer nada. Es una sombra, refleja algo, no perfecto, distorsionado, pero anuncia que viene el objeto. La sombra, ¿no se han visto las películas a veces de terror o los niños cuando ven sus dibujos animados que viene el monstruo, ¿no? Y primero viene la sombra, ¿no? Es una sombra gigante, pues te das cuenta que es un ratoncito. Pero igual, o sea, primero viene la sombra, ¿no? Esa sombra distorsionada, porque la sombra distorsiona, ¿no? Cuando la luz está muy abajo y muy pegada al objeto, la sombra es gigante, ¿no? Y esa es la sombra, ¿no? Entre paréntesis, la palabra dice en el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, no me faltará. Dice que no me pasará nada ni sombra de muerte, dice. ¿Se acuerdan ustedes esa parte que dice ni sombra de muerte? O sea, quiere decir que somos inmunes a la muerte. Solamente lo que nosotros podemos recibir es una sombra de muerte, porque nosotros vivimos para siempre y vivimos por la eternidad con Cristo, si eres un hijo de Dios. Entonces todo lo que tú puedes enfrentar es una sombra de muerte, que te asusta, sí, que te afecta, sí, que te impresiona, que se parece a la muerte, sí, pero es una sombra nada más. Así que la sombra no te puede hacer nada. Igual la ley dice que es una sombra, contiene la sombra de las cosas que son la sustancia en sí. No es la sustancia, es solo una sombra. Y dice que por lo tanto no puede hacer nada, no puede perfeccionar. O sea, la sombra no puede hacer lo que el objeto puede hacer. ¿Están conmigo? Disculpen tanta filosofía en palabras, pero tiene que quedar claro esto. La sombra no puede lograr lo que el objeto puede lograr. La ley es una sombra. La ley, los sacrificios es una sombra. Si el sacrificio de un buey pudiera lograr de verdad el perdón de pecados, entonces por gusto vino Jesús, porque es una sombra. Dice que nunca puede. Y por años, miles de sacrificios, miles tras miles, intentaron algo que nunca pudo lograr. Entonces viene Jesús. Seguimos leyendo Hebreos capítulo 10, ahora el versículo... seguimos el versículo 1 para que quede clara la última parte. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Se entiende? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice?
No puede quitar los pecados. Y añado más, no solamente es la sangre de los toros y los machos cabríos, eso representan los sacrificios que el pueblo hace, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles, pero somos un país bastante religioso, litúrgico y tradicional. Estamos llenos de sacrificios humanos para pretender a tener la aceptación de Dios. Si no es en Semana Santa, si no es subir al cerro, si no es tirar tu papelito en el pozo de Santa Rosa. O sea, de alguna manera u otra, estos sacrificios nos quieren hacer sentir que estamos mereciendo algo. Pero no pueden, no pueden, no se puede, no sirve de nada, dice, porque es una sombra. Y las sombras no se pueden tocar, y las sombras no son la sustancia. Entonces dice así, porque la sangre de los toros y los machos cabríos, o sea, cualquier sacrificio, no puede quitar los pecados. No importa cuántas veces dice, no, pero si tú clavas en una tabla varios clavos y sacas los clavos, se arregló. No se arregló. No puedes arreglarlo. No hay forma. Estás desahuciado. Debido a la cruz de Cristo, ya no luchamos por una posición de victoria, sino desde una posición de victoria. Ahora Hebreos, seguimos leyendo, porque en este mandato, en este principio que hemos visto en Hebreos 10, del 1 al 4, no hubo una excepción al precio demandado. En otras palabras, el sacrificio era sacrificio. Tenía que ser un sacrificio. En el Antiguo Testamento tenía que ser un animal, ¿no? Y miren lo que dice Hebreos 10, 11 y 14. Y ciertamente, del 11 al 14, Hebreos 10, del 11 al 14. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está clara la palabra ahí, no hay duda, no hay forma de que tú digas, pero no entendí eso. No hay forma de no entenderlo. Dice la palabra, año tras año todos los bueyes eran sacrificados. Imagínense toda la cantidad de bueyes, toda la cantidad de ofrendas, toda la cantidad de animales que día tras día era sacrificado para pretender de alguna forma aplacar la ira de Dios. Y les digo una cosa, cuando el Señor, por causa de que no había venido Cristo, veía esa sangre, entonces había una expiación, porque Él había establecido que el sacrificio pueda pagar el precio temporalmente. No pagarlo, cancelarlo, sino de alguna forma como cuando tú vas al que le debes y pides un refinanciamiento, ¿no? No, al gota a gota no, pero pides un refinanciamiento, ¿no? Entonces, de pronto la persona a la que tú le debes le dice, oye, ¿sabes qué? Te debo 10,000 y la cuota es 1,000, pero tú crees que puede ser la cuota de 500 a partir del próximo mes y que sea el doble de plazo. Entonces él te dice, ya, está bien, ¿no? Tienes un mes tranquilo para que no te estén llamando, no te estén persiguiendo, no te estén amenazando, ¿no? Un mes. Eso es lo que hacía de alguna manera el sacrificio animal. Aplazaba un poquito más lo inevitable. Entonces, viendo justamente el Señor, Dios Padre, de que no había forma de que el hombre pueda ser perfecto, de que el hombre pueda cumplir la ley y que de que los sacrificios puedan suplir, de verdad pagar la cuenta, sino solamente amortizaba de alguna manera o aplazaba lo inevitable, entonces Jesús se presenta y dice, yo voy a ir porque yo quiero pagar por completo la cuenta. Yo quiero pagar esta cuenta. Ahora, dos cosas importantísimas. Para poder pagar la cuenta, tenía que ser un animal sin mancha. ¿Se acuerdan ustedes? Dice la palabra que tenía que ser perfecto, que no, o sea, no podías darle pues una cosa mediocre, no podías traer pues un buey con 3 patas, tenía que ser algo bien, algo bonito, algo saludable, algo sano. No podías traer un cordero enfermo, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿Qué sombra, a qué representa esta sombra? ¿Cuál es la sustancia de esta sombra? Porque todo lo del Antiguo Testamento es sombra. Esto es una sombra de algo. ¿Qué cosa es esto? Que el sacrificio tiene que ser perfecto. Si no, no hay forma de que sacie la justicia de Dios. Porque, repito, Él no vino a abrogar la ley. Él no cambió la ley. Hasta el día de hoy, el alma que pecare morirá. Hasta el día de hoy, si tú si tú no eres un hijo de Dios y tú vives en mentira y vives en engaño, tú mereces la muerte. Eso no ha cambiado. No es que Jesús vino en la cruz y ahora todo el mundo es salvo. Todo el mundo va a ir al cielo. Así no funciona, así no es. Equivocadamente la gente dice a veces, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios.
La Biblia no dice eso. Entonces, en el Antiguo Testamento había todos estos sacrificios y Jesús dice, yo voy a pagar el precio. Jesús vivió una vida perfecta. No importa lo que Hollywood diga. Jesús vivió una vida perfecta. En él no hubo pecado, en él no hubo ninguna falta. Y por eso es que él pudo cancelar la deuda. Eso quiere decir que respecto a la deuda y Dios Padre, esa deuda fue pagada. Eso quiere decir que tú y yo, para poder tener la cancelación de nuestra deuda, tenemos que aceptar este regalo. Y hay términos para aceptar este regalo. El término es reconocer que no podemos, que fuimos un fracaso, que lo intentamos por nosotros mismos y hemos seguido pecando y merecemos la muerte. Y por lo tanto, la única forma es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la gracia de Dios. Estos son principios súper básicos, pero súper importantes. Como le decíamos ahí en la casa de Sofía, estábamos conversando sobre esto. Imagínate que tú te has apuntado para una carrera de 42 kilómetros y de pronto en el kilómetro 41 alguien te dice, oye, pero tus zapatillas no son las reglamentarias. Pero ¿desde cuándo lo sabes? Desde el primer kilómetro, pero recién te lo digo. ¿Tú te imaginas vivir toda una vida pensando que el evangelio consiste en esto y después darte cuenta de que te estafaron? Vivir una vida creyendo que el cielo se merece por buenas obras o por buena conducta y después darte cuenta que no era así, descalificado un día antes. Por eso estudiamos cómo sé si soy cristiano. Porque yo quiero estar seguro que estoy empezando esta carrera correctamente, para no tener un tortazo al final, ¿no? Para no tener un problema al final, para yo saber que soy un hijo de Dios. Por eso es importante estos principios fundamentales. Principios fundamentales que a veces asumimos que todos lo saben. Principios fundamentales que a veces no se predican en las iglesias, pero que son de altísimo valor, porque, repito, puede determinar tu descalificación. Caminar años tras años, y he conocido muchos cristianos, y conozco personas aquí en la iglesia que conocen a muchos cristianos que caminaron años en la iglesia, años en la doctrina, pero no entendieron verdades fundamentales que después salieron a flote. Y esas cosas que salieron a flote consumieron su fe presente. Y de tal forma que fue fácil luego desviarse a nuevas o falsas doctrinas o al mundo incluso. Entonces, dice la palabra en el versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Una sola. ¿Fue suficiente? ¿Por qué? Porque Jesús era perfecto. Porque Jesús no cometió pecado. Porque Jesús satisfacía en todo el sentido de la palabra todos los requisitos de Dios. Él los satisfacía. Entonces, la cuenta fue cancelada, finalmente. No hubo más. Cuando Él dijo consumado es, que es lo que hemos dicho, entonces pagó por completo la deuda. Ahora nos toca a nosotros el poder entrar en esta gracia, aceptar esta gracia y caminar en esta gracia. Para poder nosotros entonces entender en qué consiste de que hoy ya no peleamos por una victoria, por una posición de victoria, sino desde una posición de victoria. Tercero y último, nuestra posición presente es la victoria. No es una posición futura incierta. Quiero que entiendas, si tú estás en la mano de Dios, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si tu conversión ha sido genuina, ni siquiera te estoy preguntando si has sido bautizado en aguas, sino si tu conversión ha sido genuina. Si tú de verdad te has entregado a Cristo, si tu comunión con Dios es la correcta, entonces tu futuro no es incierto, es seguro. El Señor no nos deja en la nebulosa, no nos dice, mira, vamos a ver, vamos a evaluar. Esos son a veces trucos de la religión para tenerte maniatado, coaccionado y manipulado. Vamos a ver, vamos a darte unos 50 años de purgatorio, 80. Pero eso se puede arreglar, también se puede arreglar, ¿no? No, nuestro futuro es cierto. Estamos, miren lo que dice acá, lo tengo. Bueno, vamos a ver, eso es más adelante todavía. Pero cuando el día de la Pascua llegaba, los judíos traían sus corderos, sus animales, y había todo este tumulto en el templo. Quiero que entiendan esto. Esto es súper importante. Quiero trasladarme a la época de la crucifixión. Cuando Jesús muere, Él muere el día de la Pascua. ¿O coincidencia? No, no fue coincidencia. Todo fue planificado, obviamente. De hecho, yo pienso que la coincidencia es que las Pascuas del Antiguo Testamento coincidieron con la muerte de Jesús, porque la muerte de Jesús cumple un decreto. Hace un hito histórico, ¿no?
y tiene que morir en la Pascua. ¿Por qué tiene que morir en la Pascua? Porque la Pascua era cuando se celebraba, ¿se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Y se celebraba la liberación, la salvación. El Señor nos libró de nuestros enemigos. Eso es la Pascua. Y por eso celebran hasta el día de hoy los judíos la Pascua en la misma fecha, porque no corresponde al calendario solar, sino al lunar. Pero eso es otra historia. El punto es que se celebra hasta el día de hoy la Pascua. La Pascua judía, la Pascua del Antiguo Testamento, es cumplida en Jesús. Es cumplida en Jesús. Jesús tiene que morir ese día, porque ese día, lo que Él está diciendo cuando dijo consumado es yo soy ese Cordero perfecto. Ya no hay más que hacer, ya no hay más fiestas, ya no hay más tradiciones que pretenden cumplir la ley para poder tener el favor de Dios. Yo soy el cumplimiento total. Esto es de verdad muy, muy importante, muy importante. Entonces, había todo este tumulto de gente mientras Él estaba, y quiero que entiendan esto, escúcheme bien, Jesús en la cruz del Calvario, en el Gólgota, ¿no? Él estaba ahí rodeado por dos ladrones, ¿se acuerdan? Y Él está ahí arriba el día de la Pascua, en el mismo momento en que se está celebrando la Pascua. Miren este cuadro, Él está arriba. Dicen los historiadores, dicen algunos teólogos, la mayoría de teólogos concuerdan en esto, que la distancia de este monte Gólgota al templo de Herodes, que era el templo donde celebraban los judíos la Pascua, no era tan lejana, no eran como que pues 50 kilómetros, era relativamente cerca, tan cerca que dicen los historiadores que desde el Gólgota y por causa del aire libre y de las corrientes de aire se podía oír a las ovejas bramando, se podían oír a los animales ahí en el mercado, en el templo, a la puerta del templo antes de ser degollados, antes de ser sacrificados. Jesús, mientras estaba en la cruz, y todos los soldados y la gente que lo seguía podían oír, y este era un choque entre la sombra y la sustancia. Es impresionante esto. Jesús ahí, escuchando cómo ellos sacrificaban a sus animales, diciendo, yo voy a lograr acercarme a ti, voy a pagar por mis pecados, puedo pagar esta deuda, sí puedo pagarlo, puedo ser mejor, puedo portarme bien, puedo dejar las drogas, puedo dejar el adulterio, puedo dejar el alcohol, prometiéndole a Dios a través de sus pobres animales que morían año tras año. Y Jesús en la cruz, diciendo, no es necesario. Y Él oía, y se oían los bramidos de las ovejas, los sonidos de todos los animales. Se oía desde el Gólgota. Y Él ahí diciendo, no es necesario. ¿Para qué sufren más? ¿Para qué se torturan más? ¿Por qué pretenden comprar el cielo? Yo ya pagué todo. Consumado es, gritó. Mientras Él podía ver esos animales ahí. Y el pueblo todavía engañado, pensando que había una salida fuera de Jesús. ¿Cuántos amigos nuestros siguen buscando hoy una salida? Cualquiera con tal que no sea Jesús. Cualquiera. Ponle nombre, ponle religión, ponle pensamiento, ponle misticismo, ponle lo que sea, pero buscan una salida con tal que no sea Jesús. Y Jesús ahí, en el Calvario, mirando y desde allí clamando, ya no sacrifiquen más bueyes, ya no sacrifiquen más, ya no se estén rasgando la piel, ya no estén caminando sobre chapitas, ya no estén haciendo sacrificios. Yo estoy haciendo el sacrificio supremo para que ustedes sean libres. Qué imagen esta, ¿no? Este fue el momento estelar en donde choca la sombra con la sustancia. Este es el momento en donde yo podría decir que fue como que el mediodía, donde la sombra desaparece. Y sobresale solamente el objeto, la sustancia, Jesús. Y solo Jesús queda ahí, con sus palabras, diciendo, yo lo logré, ya ustedes no pueden, yo estoy pagando el precio. Consumado es, todo está terminado. Mientras se oían los bramidos de las ovejas y otros animales gritaban mientras les quitaban la vida. Jesús dice, ya no sigan sacrificando más animales, acá estoy yo ya pagué el precio. Mientras los sacrificios solo cubrían la falta, Jesús fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero que quita el pecado. No que cubre, sino que quita. Hay una diferencia, ¿no? Porque el que cubre, eventualmente se descubre. Pero el que quita ya no hay nada más.
se pagó, se canceló. Por eso celebramos este día, la Santa Cena, porque recordamos lo que hizo Jesús. Un día histórico, tan histórico que cambió la historia hoy por hoy, entre antes de Cristo y después de Cristo, histórico, porque pagó un precio que nadie pudo pagar ni podrá pagar. Cualquier persona puede morir por ti, pero esa muerte no vale nada. Pero la muerte de Cristo, porque es perfecto, pagó el precio, por ti y por mí. La deuda fue pagada por Jesús. El castigo fue imputado sobre Cristo. Escúchenme, la ley no cambió. El alma que pecare morirá. Pero él dijo, ellos no pueden. Ellos no pueden. No hay forma de que ellos paguen el precio. No existe un ser humano. Pablo lo dice en todo el libro de Romanos, ¿no? No hay justo ni uno. No hay ni uno solo. Y Jesús dice, ellos no pueden pagar. Tiene que ser alguien perfecto. Pero tiene que satisfacerse la justicia de Dios. La ley tiene que cumplirse. Y la ley dice, tiene que haber muerte. Entonces nos encontramos en una encrucijada. Porque si tiene que haber muerte y mi muerte no satisface, entonces nunca podré tener la vida del Señor. Nunca podré ir al cielo. Ahí es donde entra Jesús. Y dice, yo voy a pagar por ellos. Yo, dice la palabra, siendo justo, voy a pagar por los injustos. Impútame a mí la falta de ellos. Mátame a mí. Yo voy a pagar esa muerte con mi vida. ¿Entienden? Queridos hermanos, yo quiero que hoy salgamos de este lugar con una revelación más clara de los principios de la cruz de Cristo y de la salvación. Quiero que hoy salgamos de verdad fortalecidos en que somos hijos de Dios, no por nuestro mérito, sino por lo que Él pagó. Que salgamos de acá seguros de esto, no pensando que todavía podemos pagar, traer un animalito y sacrificarlo en el sentido figurado. Hubo un pago para que nosotros no muriéramos. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero hay un solo requisito. ¿Cuál es el requisito que hemos dicho? Debemos reconocer nuestro pecado y nuestra imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos con cualquier medio y recibir este regalo que nos libró del castigo eterno. Ese es el único requisito. La muerte de Jesús no representó la salvación automática de la humanidad, sino abrió la puerta para que podamos ser salvos. ¿Quiénes? Aquellos, dice, que le recibieron, los que creen en su nombre. Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y nos sentó, como dice acá Efesios 2:4, pueden acompañarme, pero Dios, Efesios 2:4, búsquenlo por favor. Efesios capítulo 2, versículo 4 hasta el 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, entre paréntesis, para los que no entendieron. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, no solamente nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? ¿A quién se le resucita? Al que estaba muerto. Dile al que está al costado tuyo, tú estabas muerto. Mejor dile esto, tú estabas bien muerto. Pero dice la palabra, juntamente con Él nos resucitó. O sea, la única forma de que nosotros pudiéramos resucitar es si estábamos muertos. Y tú, querido hermano, por más que cada mañana, sabes, lavarte bien la cara, el pelo, los dientes y vestirte bien, estabas muerto. Pero Él nos resucitó por el precio que Él pagó, por sus méritos, por lo que Él hizo. ¿Qué merecimos nosotros? Nada. ¿Qué hicimos para merecer? Nada. ¿Qué cosa intentaste tú? ¿Por qué Dios tuvo gracia para contigo? No lo sé, no lo sabemos. Eso está dentro de lo que llamamos la soberanía de Dios. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué me salvó a mí? Quizás un poco la pista nos la da Pablo cuando dice, porque yo era lo peor, ¿no? Quizás la palabra nos enseña un poquito respecto a Israel que dice, no, tú no eras la mejor, tú eras la peor de todas las naciones. La más pequeña. Quizás por eso. Quizás hay una ayudita cuando dice la palabra que al que más se le perdonó, ese más ama. No lo sé, pero el Señor tuvo compasión de ti. Te llamó, te atrajo para que tú voluntariamente puedas venir y decir, yo me entrego a ti, yo te reconozco. Yo cambio mi posición contigo. Y yo ahora
te represento a ti en la tierra, que es el lugar donde tú fuiste rechazado, para que tú me representes en el cielo, donde tú eres aceptado. Dice que es rico en misericordia. Nos resucitó, versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, tiempo pasado, ¿ah? O sea, nos hizo sentar. Ya fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú no estás sentado ahorita en una silla de plástica en Nuevas Fuerzas en Monterrico. Tú estás sentado en los lugares celestiales. Tú estás ya con Cristo. Tú ya estás ahí. La Biblia lo dice. La Biblia no puede mentir. Peleas desde una posición de victoria. No tienes que esforzarte por llegar al cielo. Él pagó tu precio para que tú ya estés en el cielo. Nos falta vivir un poquito más, este tiempo suplementario nomás, hasta que el Señor venga. Es todo lo que nos falta. Pero la victoria ya fue ganada. No la ganamos nosotros, la ganó Él. Repito, es importante que entendamos que nos hizo, versículo 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con un propósito, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, y yo añado, para mostrar a todas las personas que nos rodean las abundantes riquezas, ¿de qué? ¿De mi esfuerzo? De su gracia. O sea, ¿por qué nos hizo sentar? Para que nos gloriemos en lo que hicimos, para que le digamos a otros, no, pues es que tú tienes que dejar tu pecado para que Jesús te acepte. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Cada vez que tú le dices a alguien o alguien dice eso, eso es una herejía y quiero que lo notes bien, porque lo acabamos de leer, que Él mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Él nos amó. Porque sería absurdo que Él te diga, mira, ¿sabes qué? Primero cámbiate, sé una buena persona y entonces te salvo. Eso hubiera sido imposible. ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo? ¿Alguna vez has intentado cambiarte? Hasta cierto punto llega tu fuerza de voluntad. Hasta cierto punto llega tu autodisciplina. Pero llega un momento donde tiras la toalla y dices, no puedo. Necesito un salvador, porque lo mío es desahuciado. No hay forma de que yo pueda. Por eso dice que nosotros tenemos que mostrar, y eso es lo que Dios nos manda a todos nosotros, las riquezas de su gracia. Que otros vean su gracia en nuestras vidas. Que cuando tú veas a una persona que está luchando, que está pasando dificultades, que está pasando pruebas, que ha caído en pecado, muéstrale su abundante gracia. ¿Sabes qué? Jesús le dice a esa mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Vete y no peques más. No, yo tampoco te condeno. Estábamos hablando en el día de la reunión. No nos corresponde a nosotros condenar al mundo. El mundo ya ha sido condenado. Nos corresponde explicarle por qué está condenado y cuál es su salida. ¿Entienden? El mundo ya está condenado. Nacemos en condenación, a menos que haya un milagro, que es justamente eso, el arrepentimiento, el perdón de pecados y poder recibir este favor, esta gracia. Entonces, juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con un propósito. ¿El propósito cuál es? Que tú puedas mostrar las riquezas de su gracia. Y puedas tú proyectar a otros, a tus familiares, a tus hijos, a tus tíos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a todas las personas, a tus compañeros de estudio. Es decir, sí, yo, como decía Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. No hay nada que yo pueda haber hecho por mí mismo. No hay nada que yo pueda lograr por mí mismo. Es su gracia, es su favor, no merecido. Entonces, debido a la cruz de Cristo, ya no luchamos por una posición de victoria, sino desde una posición de victoria. ¿Está claro esto? Sentados desde ya en lugares celestiales con Cristo, con ese propósito. Voy a invitar a los músicos, por favor, a que pasen delante. Vamos a